bueno, amigos, estamos aquí un día más para información y noticias del Real Madrid. Varias cosas que han estado saliendo. También vamos a comentar varias cosas del Negreira Fútbol Club, quien está en una situación bastante divertida. La verdad es que es espectacular. Por cierto, estoy ahora mismo mientras grabo viendo la final de la UEFA Europa League, el que está disputando el Atalanta o la Atalanta contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que está a 24 minutos más el descuento de perder el invicto y de perder la final de la Europa League contra un Atalanta que está haciendo un papel excepcional, un Lookman que lleva un doblete y una actuación soberbia. Y les estoy comentando todo esto porque mucho pesar del pobre Xabi Alonso, que se merecía este título, pero bueno, está siendo avasallado por un Atalanta bien estructurado y que, bueno, mucha gente no le daba ni una pizca de ganar esta final y evidentemente, muchachos, está demostrando que llegó aquí, además humillando al Liverpool por algo. Y nada, lo quería comentar porque en las últimas horas se está hablando muchísimo de Florian Wirtz, sobre todo por el tema del Balón de Oro, que como saben, Vinicius tiene méritos, podría ser perfectamente considerado un Balón de Oro legítimo en las próximas semanas de concretarse una buena final de Champions, y vamos a ver qué hacen en la Copa América. Y han empezado a salir todo tipo de futbolistas con tal de no reconocer el mérito de la temporada de Vinicius. Pues el partido de Florian Wirtz es lamentable. Pero bueno, no solamente de Florian, sino de muchísimos futbolistas del Leverkusen que no han estado a la altura realmente. Sería injusto achacarle toda la culpa a este chico. Y precisamente una de las cosas que quería comentar con ustedes es lo que ha dicho Michael Ballack, que es un histórico de la selección alemana de fútbol y que ha hablado precisamente de este hombre de Florian Wirtz, que está completando una temporada espectacular. Y bueno, básicamente ha hablado sobre un interés que pueda llegar a tener el Real Madrid por este futbolista. Y bueno, una de las cosas que ha comentado Ballack es que le echa su bendición prácticamente a Wirtz para firmar por el Real Madrid. Dice que le ve totalmente preparado para asumir este nuevo reto en el caso de que el Madrid se interese por su fichaje. Yo creo que puede ser una apuesta más que interesante del club presidido por Florentino Pérez, debido a que se va a ir Toni Kroos. Ya vamos a hablar de Modric y bueno, es momento de ir como dando ese paso adelante que necesita el club en cuanto a la reestructuración de un equipo bastante competitivo, que a día de hoy lo está haciendo impresionantemente bien Florentino Pérez. Yo creo que hay que estudiar obviamente esto de manera detallada. No creo que vaya a salir por un precio barato, la verdad, este crack, y más con la temporada que está haciendo. Pero bueno, básicamente me parece increíble. Yo creo definitivamente que un futbolista de estos, con todo el centro del campo que tiene el Real Madrid, más que puede compartir un año más con Luka Modric, yo creo que perfectamente puede ser un relevo natural pensando en el futuro para Antonio Kroos. No sé cómo lo ven ustedes, por supuesto. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Vamos a hablar muy rápidamente, muchachos, de un par de temitas relacionados con renovaciones del Real Madrid. Porque bueno, después de que Toni Kroos anunciara de que definitivamente deja el Real Madrid al finalizar la temporada, que ya es una semana prácticamente, han saltado pues todo tipo de rumores. Yo creo que básicamente lo tenemos todos en cuenta. Y bueno, es evidente que es una decisión que jode mucho lo de Toni Kroos, pero es algo que hay que respetar y que sabíamos. Incluso cuando yo estaba haciendo el review de las camisetas que me llegaron, dije que tenía la sensación de que iba a ser la última temporada de Kroos en el Real Madrid. Y ya pudimos habernos dado cuenta que no me he equivocado. Pero bueno, en fin, lo que se está hablando básicamente es que ya se sabe que el próximo sábado, en ese último partido de Kroos en el Bernabéu contra el Betis, se está preparando una despedida para el alemán que ha hecho historia. Y pues básicamente también se habla de que puede unirse Nacho, aunque la información que hay es que Nacho todavía se está pensando el hecho de poder retirarse o salir del Real Madrid, todavía se lo está pensando. Mientras que José Félix Díaz informa que básicamente el Toni Kroos, Luka Modric, perdón, ya está totalmente cerrado, ya ha pactado la renovación por una temporada más con el Real Madrid y que se va a quedar. Es que parece que era uno de los deseos de Ancelotti que por lo menos se quedara uno de los dos, ya sea Luka Modric o Toni Kroos. Y bueno, yo creo que este tema a nivel jerarquía, a nivel experiencia dentro de un vestuario, le va a venir bastante bien al Real Madrid. Así que no me acaba de descuadrar nada lo de la renovación de Modric, además de que es una persona que está dispuesto, según cuentan, a reducirse el salario para ajustarlo un poco más a lo que está aportando, y que además ha asumido a la perfección
ese rol un poco secundario que está llevando en el Real Madrid. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con Nacho. Veremos también qué es lo que pasa con Luquita Modric, aunque parece ya estar más que cerrado, sobre todo por el deseo que tenía el futbolista de quedarse en el Real Madrid una temporada más. Lo de Nacho a mí pues me gustaría honestamente que se quedara. Creo que contando a Álava como tercer central y a Nacho como cuarto sería un lujazo, además de que, bueno, le evitaría al Real Madrid también tener que pensar en traer un fichaje para la defensa central, así que bueno, yo creo que una Nacho una temporada más tampoco es algo que descuadraría absolutamente todo, a menos que pase lo que pasó esta temporada, que Dios quiera y no, que es que se lesionaron dos de los centrales con lesiones bastante graves. Vamos a cerrar este video, muchachos, hablando un poquito de algunas cosas que se han ido hablando y algo que ha dicho Lewandowski también recientemente. Una de las cosas que comenta Lewandowski es que, cracks, le preguntaron por la temporada que viene, él dice que se quiere quedar, lo de siempre. Y una de las cosas que ha dicho es que el Madrid ha perdido muy pocos puntos y que el Barça debería aprender ese tipo de cosas como por ejemplo, un partido en el que no tienes tu mejor día, no perder puntos. Es algo que evidentemente no habrá gustado en lo absoluto a esta gente en el Palanca Fútbol Club, sobre todo a los aficionados estos que compran el discurso de jugar bien y ganar bien, o sea, ese tema de toda la vida. Entonces es algo que me ha gustado muchísimo, el hecho de que Lewandowski haya tenido la grandeza de reconocer lo que es capaz de hacer el Real Madrid, incluso como él mismo lo dice, cuando no está en su mejor día, me parece excesivamente brillante. Así que bueno, otra de las cosas que comentaba Lewandowski es que no tiene ningún tipo de miedo a Mbappé, dice que el Madrid será un poco más fuerte la temporada que viene y termina concretándose este fichaje, pero que ellos están muy centrados en hacer su papel y que tienen un equipo competitivo y que no sé qué, que no sé cuál. Obviamente, Lewandowski está en un punto de su carrera en el que ya lo ha ganado absolutamente todo y que pues básicamente lo que va a hacer es ir a disfrutar de las playas de Barcelona y a él le da exactamente igual si el Madrid ficha a Mbappé, si el Madrid ficha a Beckenbauer, o sea, le da exactamente igual. Y me parece que no son del todo sinceras estas declaraciones, aunque me parece que son unas declaraciones importantes, son las que hay que lanzar por lo menos de cara a la galería. Así que bueno, muy bien por Robert Lewandowski. Muchachos, voy a cerrar este video hablando un poco porque hoy se ha estado filtrando nuevamente las filtraciones de este club, que el fichaje de Hansi Flick por el Fútbol Club Barcelona es totalmente inminente. Se está hablando de que Xavi será cesado la próxima semana después del partido que afrontará el Palancas este último fin de semana por la última fecha de la liga. Golazo de Lookman, hat-trick de este hombre y adiós invicto, adiós Europa League del Leverkusen. Pero bueno, da mucha tristeza por Xavi Alonso por todo el temporadón que se manda y venirlo a perder el invicto en la final de la Europa League. Debe ser muy jodido, pero bueno, el trabajo está ahí. Y nada, lo que quería hablar, esta semana parece que van a cesar a Xavi y lo que les decía, parece que va a ser inminente el fichaje de Hansi Flick por el Fútbol Club Barcelona. Yo no me voy a poner como un forofo de estos de redes sociales que buscan quitarle de mérito absolutamente todo y yo creo que Hansi Flick, que es un entrenador que tiene sus cuestionamientos como cualquier ser humano, es un entrenamiento que le va a dar un subidón, nos guste o no, al Fútbol Club Barcelona. De acabar este hombre fichando por el Fútbol Club Barcelona, pese a absolutamente todo lo disfuncional que puede llegar a ser este club, yo creo, muchachos, que va a tener que, va a dejar una huella interesante y que por supuesto va a mejorar a Xavi en absolutamente todos los aspectos. Yo creo que eso lo tenemos absolutamente todos claros. Nada, no voy a comentar muchísimo más, pero de verdad me parece que sería obviamente subir un par de peldaños más para el Palancas y nosotros aquí por supuesto lo iremos comentando. No sé qué opinan ustedes, espero saber sus opiniones en los comentarios relacionados con todos estos temas y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.